Mi cordial y afectuoso saludo a todos los oyentes. Soy Sandra Ronategui López. En esta oportunidad tengo el a bien de hablar de la obra La muerte de Artemio Cruz, una obra sobresaliente del gran escritor Carlos Fuentes. Esta obra narra el contexto vivido en la Ciudad de México durante el proceso de la Revolución Mexicana, dejando para nosotros un legado histórico, el cual nos sirve para reflexionar. Esta obra constituye una riqueza lexical para nuestro futuro mundo profesional. La estructura de la obra tiene como título La muerte de Artemio Cruz. Su autor, Carlos Fuentes. Su género, la cual es narrativo, y su especie, novela. Tenemos también los personajes principales, las cuales son las siguientes. Artemio Cruz, quien es el protagonista principal de la obra. También tenemos a Regina, el amor de su vida de Artemio Cruz. A Catalina, quien viene a ser la esposa de Artemio Cruz. A Teresa y Lorenzo, quienes son los hijos de Artemio Cruz. También tenemos a Padilla, un fiel secretario de nuestro protagonista. Y por último tenemos a Laura y Lidia, quien vienen a ser los amantes de Artemio Cruz. En esta oportunidad he considerado exponer de manera cronológica. Bueno, iniciando con un prólogo. Esta obra titulada La muerte de Artemio Cruz nos lleva a una reflexión porque narra sobre el poder que logra tener el protagonista, así como los hechos de corrupción. Se llega a una decadencia moral que rompe valores y es vivido por Artemio Cruz. El personaje evoca hechos pasados que forman parte de su historia. Bueno, iniciamos esta exposición con el año 1889 con nuestros personajes. Tenemos a Lunero, Artemio Cruz y Isabel Cruz. En esta fecha, en esta parte, se narra sobre el nacimiento. Él narra su nacimiento, la cual fue apoyado por Lunero, quien ayudó a su madre en su nacimiento. Aquí Artemio recuerda hechos durante una intervención médica, hechos que alteran su pensamiento y el estado físico. En el siguiente año, lo cual es 1903, tenemos como personajes a Lunero, Luvidia, Baracao y Pedro. Aquí es Lunero que enseña a trabajar a Artemio desde muy pequeño y para así sostener económicamente a la familia. Aquí también se conoce que el padre de Artemio Cruz es un terrateniente llamado Atanasio, quien se apropió de tierras ajenas, motivo por el cual lo mataron, mutilándolo. Son presenciados por Pedro, ¿no? Quien es el hermano de Atanasio. Atanasio también cometió violaciones y otros hechos que constituyen delitos. También nos habla de la mala intención que tuvo el padre de Artemio, quien es Atanasio, con la vida de su hijo. También se habla de la muerte de Pedro, el hermano de Atanasio, quien Artemio es quien lo mata. Este hecho lo recuerda en su lecho de muerte. Continuando con el año, entramos en 1913. Regina. Regina es con quien hace vida de pareja. Hechos o momentos que tienen momentos felices. Hablan de que ambos se deben de cuidar y que también deben tener como parte, Artemio forma parte de un batallón en la cual son atacados por la retaguardia por unos federales. La preocupación de Artemio que pasa por sus soldados, sus hombres, algunos que mueren y otros que son lesionados, pero esto Artemio lo olvida por recordar a Regina. Estos encuentros que se lleva a cabo, que son los enfrentamientos, es por cancelar empréstito por bancos norteamericanos al ferrocarril del Pacífico y los intereses. Continuamos con el año 1915, del cual tenemos como personajes Coronel Sagar y Jackie Tobías. En esta parte se continúa con el destacamento de exploración, con la guía del capitán Cruz. Luego ingresan a un cañón donde son emboscados por villistas y capturados, y también se anuncian el fusilamiento.
Aquí caen presos Jackie Tobías y Cruz, donde intentan escaparse, pero nuevamente son capturados. Pero para salvar sus vidas, tratan de negociar su información. En este enfrentamiento, él reflexiona en su decisión, y esto es para mantenerse con vida. Continuamos con el año 1919, la cual tenemos como personajes Artemio Cruz, Gamaliel Bernal, Gonzalo Bernal y Catalina. Se dan hechos como Artemio Cruz, que va a visitar a Gamaliel Bernal, quien es el padre de Catalina, diciendo que él fue el último hombre que vio a su hijo con vida, que viene a ser el hermano de Catalina, y que en prisión fue un compañero de celda. También Artemio en ese momento conoce recién a Catalina. Otro de los hechos es el descubrimiento que hace Artemio, de Gamaliel. Gamaliel se encuentra con deudas y que los campesinos se encuentran rebeldes y que por otra parte hay personajes que deben económicamente y que no le pagan. Artemio con argucia teje ideas y planea quitarle tierras a Gamaliel, quien trata de dar préstamos a los campesinos y quedarse con sus tierras, aceptando dichas propuestas Gamaliel. Otro hecho que ocurre es que Artemio aleja a Ramón de la vida de Catalina para quedarse con el amor de Catalina. Hay que tener en cuenta que Ramón era el pretendiente de Catalina. Continuamos con el año 1924. Como personajes tenemos a Pizarro, Ventura, Artemio Cruz y Catalina. Artemio Cruz evoca su relación con Catalina, con quien compartió su vida después de la muerte de su padre. Catalina recuerda a su padre con quien él apoyó el matrimonio que tuvo con Artemio y la forma en cómo dejó el legado o herencia por parte de él, ¿no? De parte de su padre. El interés de Artemio de asegurarse de la herencia demostrando mucho amor a Catalina, teniendo ambos 2 hijos. Mientras él también postula para ser diputado, asegurándose con el gobierno. Finalmente justifica su proceder como un sistema establecido y recuerda momentos de conversación con Gavilán para así enriquecerse. Continuando con 1927, como personajes Artemio Cruz y el general Jiménez. Artemio se encuentra con un comandante quien trata de convencer a Cruz para que se alinee con el nuevo presidente, quien planea fusilar a los curas. Hay hechos como que Cruz debe alinearse con el presidente, así como Catalina esconde al padre Páez para protegerlo de las represalias. Cruz, desde su lecho de muerte, finge recordar dónde guardó el testamento, como hechos refleja la manipulación y el control con la familia. Estos hechos, ¿no?, reflejan la manipulación de la familia. Continuamos con el año 1934. Tenemos como personajes Artemio Cruz y Laura. Aquí se habla de los siguientes hechos. Artemio recuerda haber estado con su amante Laura en París. Al mismo tiempo recibe una llamada de su esposa Catalina. Entonces ella le dice a Artemio que escoja con quién se queda, con Laura o ella. O sea, Catalina le descubre que tiene un amante. Artemio sufre un dolor abdominal y es atendido por un paramédico quien dice que Artemio puede tener una hernia o peritonitis. Artemio recuerda a su hijo en buenos momentos. Él recuerda, ¿no?, que su hijo le cuenta que ha comprado un pasaje para un barco y que se unirá a la Guerra Civil Española. Continuamos con el año 1939. Se da como personajes a Lorenzo, hijo de Artemio Cruz, a Catalina y a Miguel y
Catalina, ¿no? Continuamos. Lorenzo vive sus últimos momentos durante la Guerra Civil Española. Ya sabemos que Lorenzo es el hijo de Artemio Cruz. Aquí se cuenta que Miguel es amigo de Lorenzo. Ambos logran pasar bajo fuego de los fascistas, pero luego los aviones de los enemigos lo bombardean la zona, pero ellos logran escapar con la ayuda de unas mujeres. Durante la estadía de ese lugar, Lorenzo se enamora de una chica llamada Dolores. También se cuenta que durante el idilio de Artemio Cruz recuerda los reclamos de Catalina, su esposa, por la muerte de su hijo Lorenzo. Recuerda también la carta que su hijo Lorenzo le dejó. También continuamos con la fecha 1941 con el personaje Artemio Cruz y Padilla. En esta fecha se narra sobre el lujo que tenía Artemio al pasar con su limusina hacia su oficina y por una tienda de vestidos. Luego también se cuenta que luego se reúne con unos estadounidenses para negociar o arreglar la explotación de minas de azufre. Hace negocio lucrativo y también asegura tener ganancias. Este cierra el trato y se va y lo celebra junto con su secretario fiel, quien es Padilla. Los pensamientos de Cruz expresa conflictos internos, recuerdos y a la vez reflexiona que la vida con su esposa Catalina no fue tan buena. Además, envidia y deseaba ser como los estadounidenses. Continuamos con la fecha 1947, teniendo como personajes Artemio Cruz y Lidia. En esta fecha surge el momento de vacaciones de Artemio Cruz con su amante Lidia. Ambos se preparan para un viaje de placer y se da cuenta de los coqueteos de Lidia y decide abandonarla. Postrado en cama, Cruz sigue preocupado por los incidentes de los ferrocarriles. Por otro lado, sus amantes continúan en la búsqueda del testamento. También se surge el recuerdo de su hijo Lorenzo ante la culpa que le hace su esposa, Catalina, y él se aferra a recuerdos positivos para evitar la culpa que le imponía su esposa. Y por último tenemos el año 1955, teniendo como personaje a Francisco Villa, Coronel Sada y Artemio Cruz. En esta parte, Artemio Cruz trata de interceptar a un destacamento en retirada de Francisco Villa. Al llegar a un cañón, son emboscados. El coronel Zagal interroga a Cruz para obtener información sobre los planes y le pone manifiesto en plan falso para salvar su vida. Pero no salva la vida de Jackie y Bernal, que fueron fusilados. En este momento se da el ataque por parte de las fuerzas de Carranza y Cruz mata a Zagal en plena confusión. Conclusiones. La obra nos expresa una realidad de un contexto histórico ocurrido hace años, pero que se traslada a una realidad actual. Obra que habla de la política social de México durante su revolución. Artemio Cruz es un hombre de ideales positivos para el cambio, quien fue también una decepción para un pueblo que abrigaba esperanza de cambio. Artemio toma poder para luego transgredir normas morales, cometer delitos con el objetivo de enriquecerse. El hombre que sucumbe al tener el poder político y económico. He tenido el gusto de exponer esta obra interesante. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.